Amados hermanos, hermanas, pastores, amigos y todos quienes nos acompañan, sean todos muy bienvenidos. Que la bendición de nuestro buen Dios sobreabunde en cada uno de sus hogares. El domingo último fuimos testigos del triunfo de la opción apruebo en el plebiscito constituyente, el cual determina que nuestro país comienza un periodo de redacción de una nueva constitución. Ya comienzan a aparecer los nombres de los candidatos a participar en la creación de esta nueva Carta Magna que regirá los destinos políticos y económicos por los próximos al menos 20 años. Los partidos políticos anuncian acuerdos para asegurar cupos para los de sus filas y de esta manera asegurar sus intereses y sus agendas particulares. Existe un ambiente de triunfalismo y esperanza en el proceso que comienza. En cuanto a la pandemia, mientras nuestro país poco a poco intenta recuperarse y volver a la situación de relativa normalidad, Europa enfrenta serios rebrotes que llevan a retomar los confinamientos y cierres de ciudades para evitar nuevas catástrofes como la vivida entre los meses de febrero y mayo pasado en el viejo continente durante la primera ola de COVID-19. Por otro lado, fuimos testigos de un potente terremoto en el mar Egeo, que afectó a las ciudades más pobladas de Turquía, Estambul y Grecia, Atenas. Vimos la gran destrucción ocasionada por este movimiento telúrico y posterior tsunami generado como resultado del movimiento, con aterradores registros de derrumbes y daños. En Francia, observamos una seguidilla de crueles y sanguinarios ataques de carácter terrorista, perpetrados por fundamentalistas que buscan reivindicar sus posiciones y defender sus creencias de la peor forma posible. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Sin duda que el verano está cerca, es decir, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, nuestra redención está cerca, muy cerca. Las señales nos gritan y llaman nuestra atención para reconocer que el regreso de Cristo está cercano. Un mundo convulsionado, una pandemia sin control en prácticamente todo el mundo, una economía mundial en el suelo y la gente de todo el mundo exigiendo soluciones, esperanzados en la política y los líderes mundiales y locales. Ante esto, solo queda aferrarnos a la promesa de nuestro Señor en cuanto a que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente, recordamos que nuestra esperanza no está en las soluciones de los políticos, ni en una vacuna de los científicos, ni en la ciencia, sino que esperamos en Dios. Mientras el mundo confía en carros, confía en su capacidad científica, en su tecnología y en su sabiduría, nosotros confiamos en el nombre del Señor. Y volviendo nuevamente al Salmo 46, tantas veces utilizado por Lutero, a quien también recordamos esta semana, nosotros nuevamente cantamos juntos con él y con el salmista: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que nuestro amado Dios les bendiga. La Reforma, las 5 solas. Solus Christus. La declaración conocida como Solus Christus afirma que el único camino existente para alcanzar la salvación de nuestras almas es el sacrificio de Cristo en la cruz y que Jesús es el único mediador entre Dios y el ser humano. La carta a los Efesios nos dice que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. También podemos encontrar en el Evangelio de Juan
que Jesús dice a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Las Sagradas Escrituras señalan de forma clara y enfática que no se requiere nada adicional para alcanzar la salvación, sino que Jesucristo es total y absolutamente suficiente. Pablo no deja lugar a dudas. Cristo Jesús murió para que podamos ser justificados y tener vida eterna. La carta a los Hebreos nos enseña que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, la obra de Cristo fue completa, y por su sangre el ser humano puede obtener el perdón y la vida eterna. La epístola a Tito nos aclara que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por lo tanto, sabemos que no podemos hacer nada para merecer la salvación. El apóstol Pablo usa la circuncisión como un ejemplo de las acciones que resultan infructuosas para ser salvos. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No podemos tratar parcialmente de cumplir la ley y confiar parcialmente en Cristo, y menos aún creer que tenemos otras alternativas para nuestra justificación, ya que, como está escrito, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Dada la incapacidad del ser humano para trazar durante toda su vida un camino de justicia, sin espacio para errores ni desviaciones, es que Cristo se ofreció en la cruz, tomando nuestro lugar, para poder presentarnos ante el Padre justificados, redimidos y aptos para entrar en su reino. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Soli Deo Gloria. El libro de Génesis comienza su relato diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, remontándose al origen de la creación, obra de nuestro Dios Todopoderoso. Luego podemos encontrar en el libro de los Salmos este bello pasaje: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Cuando contemplamos la inmensidad de la creación, vemos en ella la mano majestuosa del sempiterno y omnipotente Creador, que por la eternidad reina sobre toda su obra. El libro de Eclesiastés nos dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hizo todas las cosas. En el libro de los Salmos encontramos que nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso
ha hecho. Aún en toda su grandeza, que ha ordenado todo el universo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo.
A continuación, una meditación en la palabra del Señor en la voz de nuestro hermano Juan Barrera. Buenas tardes, amados hermanos, hermanas, pastores que nos están viendo. Un saludo muy cariñoso a toda nuestra congregación, a todos los que nos siguen continuamente y comparten con nosotros este programa. Es un agrado poder saludarles y hacer todo este trabajo de poder llevar hasta sus hogares el mensaje de la palabra del Señor. Un cariñoso saludo para todos ustedes. Vamos a estar pasando a meditar un instante en el mensaje de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21. Vamos a estar leyendo el versículo 28. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 28. Dice así la palabra del Señor, a la que damos lectura en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y elevar una oración delante del Señor para que nos esté guiando en la exhortación y estudio de su palabra. Señor Jesús, Dios de la gloria, estamos en esta hora delante de su presencia, Señor, ante la lectura del poderoso mensaje de su palabra. Allí es siempre, Dios mío, el agua viva que fluye para saciar nuestra sed. Es el pan de vida que sacia nuestra hambre, Señor. Es el consejo sabio que guía nuestra vida, Señor eterno. Es el espejo sobre el cual hemos de mirar nuestra vida, Dios amado. Estamos ante la lectura de ella. Y en esta hora le queremos suplicar, mi Dios, que usted nos permita ser edificados, ser fortalecidos, ser enseñados y ser instruidos por ella. Estamos en su presencia, Padre, para rogarle su guía, su gracia y su dirección. Prepare cada uno de nuestros corazones, Señor. Prepare mis labios en esta hora, y así como el ángel voló, quemó los labios del profeta, quemen mis labios en esta hora, para que estén santificados. Purifique mi ser, mi corazón, Dios mío, y que en esta hora todo lo que se exponga, Dios eterno, sea el mensaje que usted quiere entregar a cada uno de nosotros. No son mis pensamientos, no son mis ideas, Señor eterno, que por lo demás, Señor, como tu misma palabra nos enseña, como son más altos los cielos que la tierra, así tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Por lo tanto, no es mi sabiduría, es tu palabra la que queremos meditar en esta hora, y es ella, Dios mío, la que tiene que iluminarnos el camino para poder andar, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Le rogamos su guía, Señor, yo le imploro su dirección, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. El pasaje de la palabra del Señor se encuentra en un instante en que Jesús está conversando con sus discípulos, y él habría dicho unos instantes antes la destrucción del templo. Sabemos que el templo era motivo de orgullo para el pueblo de Israel. Tener ese hermoso lugar que había sido edificado y en el cual se celebraban los distintos rituales y en el cual se iba a hacer la oración, el lugar en que para el pueblo de Israel estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, el pueblo era un motivo de mucho orgullo para cada uno de ellos. Sin embargo, Jesús, estando frente al templo, les dice en el versículo 6, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Imagínense ahí la situación para cada uno de ellos. Sabemos en la historia que el primer templo de Salomón había sido destruido, fue la deportación, y después de la deportación, una de las cosas más importantes para la nación en la reconstrucción de la ciudad era justamente volver a levantar el templo,
Para ellos era tremendamente importante tener aquel lugar. Era un símbolo de la misma presencia de Dios en medio de la nación. Entonces, escuchando al Señor Jesús, debió a ellos descolocarles bastante el pensar que aquel edificio tan hermoso, que no veían por dónde podría ni derrumbarse, ni caer, ni nada, venga Jesús, venga el Maestro y les diga, mira, de esto no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Y se levanta para ellos tal vez la alarma, la alerta de pensar en esto. Y dice que le preguntaron en el versículo 7, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y Jesús comienza toda una explicación de una serie de eventos, que también lo encontramos en Mateo 24, el famoso capítulo. Una serie de eventos que van a venir a continuación, y entre ellos describe lo que va a ser el asedio que va a suceder en Israel, que va a suceder en Israel años más tarde por Tito, cuando va a ser derrumbado el templo. Describe un poco la dispensación que va a venir, la dispersión que va a tener el pueblo de Israel. Y por supuesto, él termina hablando de su regreso. El pasaje que hemos leído en esta hora habla justamente de su retorno. Piensa usted que para los discípulos, para los que estaban con Jesús, no hay una noción de que el Maestro se vaya. Jesús ha anunciado ya antes, ya 3 veces, su muerte y su resurrección. Se los ha dicho, pero la palabra del Señor dice que su entendimiento estaba velado y no entendían de lo que les hablaba cuando Jesús anunciaba su muerte. Jesús se les ha dicho con toda claridad, y las profecías que encontramos en Isaías, por ejemplo, alguna de ellas que está incluso escrita en el libro de los Salmos, cuando Jesús está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Las profecías hablaban de la muerte del Mesías, pero aún así ellos no habían entendido esto. Por lo tanto, si no tienen claridad de que el Maestro se va a ir, menos están pensando en un regreso. No es una idea clara para el pueblo de Israel el pensar en el regreso del Mesías, porque está con ellos. No han pensado que se vaya a ir, no tienen en su mente la noción de que Él vaya a dejarles. Por lo tanto, menos pueden pensar en que va a regresar. Este pasaje para ellos tal vez sonó un poco confuso, sin entender que Él hablaba de su regreso. Pero nosotros, que hemos conocido ya la historia bíblica, que sabemos cómo continúa la historia, sabemos que Jesús va a ser entregado para ser sacrificado, para ser herido por los hombres, que Él va a morir en la cruz, que al tercer día se va a levantar de entre los muertos en su resurrección gloriosa, que se va a aparecer a sus discípulos, que les va a dar la promesa del Espíritu Santo, que les va a decir que le esperen en Jerusalén, y que ellos les van a ver irse al cielo. Y ahí comienzan recién a entender que ese mismo Jesús que se fue al cielo iba a regresar. Nosotros ya conocemos esa parte de la historia. Por lo tanto, como Iglesia de Cristo, para nosotros el concepto del retorno del Mesías, de la venida de Cristo, el concepto del arrebatamiento, nos resulta habitual, completamente conocido. Nosotros entendemos que Jesús está aquí hablando de su regreso. Piense que a ellos les habló de futuro, ni siquiera van a entender el asedio que iba a sufrir Jerusalén. Ni siquiera lograrían tal vez entender que el templo iba a ser destruido. Lo ven ahí todos los días. Cuando ustedes le hablan de cosas que van a suceder en el futuro, en un futuro que tal vez usted ve lejano, ni siquiera logra entender realmente cómo es que irán a hacer las cosas. Para nosotros es fácil entender lo que sucedió con la destrucción del templo y la diáspora. Es facilísimo, porque estamos viendo la historia después de vivida. Pero antes no hay claridad de lo que el futuro va a ser. Podemos tener alguna idea, alguna noción, alguna explicación
Cuando usted lee el libro de Daniel, en que Dios le revela lo que va a suceder, dice que él mismo se sentó confundido y sus pensamientos turbaron su mente porque no lograba entender las visiones, porque es difícil visualizar lo que va a venir. Hoy mismo nosotros en nuestro país vivimos tiempos de cambio y cada cual tiene una visión de lo que vaya a suceder, pero en realidad solo la historia al final terminará diciendo qué es lo que realmente pasó. Mirar hacia el futuro es completamente complejo, totalmente complejo. Así sería para ellos escuchar lo que les decía el maestro sin entender lo que iba a pasar, pero hoy nosotros tenemos claridad de saber que el maestro se fue y que regresará por nosotros. Y regresará primero para llevarse a la iglesia y luego para establecer su reinado sobre este mundo. Y para entender cuándo esas cosas debían suceder, él dice claramente en el versículo en que acabamos de leer, dice claramente, cuando estas cosas comiencen a suceder, y habla antes, versículo 25 en adelante, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ahí lo que está tratando de decirle Jesús a sus discípulos es que de alguna manera en los elementos, en la naturaleza, se iban a dar situaciones que para los que entendiéramos la Escritura nos dieran la alerta de que algo estaba sucediendo, de que algo estaba por venir. Dice, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán removidas. Les habla de señal, dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, hablando expresamente del retorno de Cristo. Y Jesús les dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, no cuando hayan pasado, no cuando ya haya acontecido todo esto, de lo que está hablando desde el versículo 25 en adelante, sino cuando empiece a acontecer. Hay una serie de situaciones que él describe antes, que iban a pasar una tras otra y que se cumplieron una tras otra. Vino la destrucción del templo, vino la diáspora, el pueblo de Israel estuvo errante casi 2000 años, y vino el retorno de Israel, a pesar de que había sido disperso por todo el mundo, vino el retorno de Israel a su nación y volvió a constituirse una nación, a pesar de que todos los pueblos alrededor se han levantado contra ellos y no han podido quitarles de ahí, porque había llegado el tiempo en que ellos volverían a establecerse como nación y que Dios había definido para que fuesen nuevamente ciudadanos del lugar que Él había establecido para ellos aquí en la tierra. Todas esas cosas fueron sucediendo y se describen, pero cuando ya llega al tiempo final, Jesús les dice, cuando empiecen a suceder estas cosas, que hablarán ya del final de los tiempos, de las últimas señales, dice, cuando empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque sabéis que vuestra redención está cerca. Sabéis que vuestro rescate está pronto. Ya está cercano el Maestro para regresar. Eso es lo que les está diciendo en este pasaje. Y por supuesto, la Iglesia de Cristo, por algo que se ha caracterizado, es porque históricamente se nos ha enseñado a esperar el regreso del Mesías. Hemos vivido todo nuestro caminar en el Evangelio esperando el regreso de Cristo. Cuando yo era niño, escuchaba a muchos hermanos hablar de tantas señales que veían y visiones que tenían acerca del regreso del Señor. Y ellos ya habían escuchado a través de su vida historias acerca de que Cristo regresaría pronto. Cuando usted va a la historia bíblica, los discípulos en ese tiempo, en el primer siglo, vivían esperando el regreso del Maestro. Pensaban que estaba pronto para suceder. Y han pasado los siglos y aún seguimos aguardando su venida. Pero hoy a nuestro alrededor podemos ver muchas señales y muchas indicaciones que nos hablan claramente del tiempo del regreso del Señor.
En en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2 encontramos lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo advierte aquí: no se turben pensando en algún discurso que les hablen acerca del día del Señor en aquellos tiempos. Es decir, sí, sabemos que el Señor va a venir, pero no presten oído a los que digan: oye, ya está aquí, ya regresó, ya está de vuelta. No se turben, sino que Él dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No sé si eso le suena a algo que sucede hoy en día. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Hoy en día nos encontramos en una época, en un periodo de la historia del ser humano, en que más ha disminuido la fe y más ha aumentado la gente que se declara atea o agnóstica o que simplemente rechaza el concepto de Dios. Y bien, a través de toda la historia hemos encontrado hombres, pensadores, hombres instruidos tal vez, que sí, que han rechazado la idea de Dios, que han negado la existencia de Dios. Alguno bastante usado llegó a decir: Dios está muerto, Dios ha muerto. Un gran pensador escribió: Dios ha muerto. Y vemos a través de la historia que sigue haciendo milagros y transformaciones en la vida de miles de personas a través del mundo. El que ha muerto fue el que pronunció la frase: pero la obra de Dios ha seguido viva porque Dios es eterno. Pero a pesar de que a través de la historia hubieron tantos hombres que han establecido, definido ideas contrarias a la creencia de Dios, siempre hubo una gran cantidad de personas que de alguna manera tenían una noción, una conciencia de la fe o de la existencia de Dios. Hoy en día es cuando más se levantan voces en contra de los que tenemos fe en la palabra de Dios, la fe en el Dios que nos salvó y que nos perdonó, la fe basada en el cristianismo. Y no solo es que digan que no creen, sino que hoy día abiertamente se burlan de nosotros, abiertamente atacan nuestros conceptos, abiertamente atacan nuestros principios. No simplemente son grupos que se declaran no creyentes, sino que directa o indirectamente van contra la Iglesia de Cristo y se levantan con distintos discursos, poniendo a la Iglesia de Cristo incluso a veces como enemigos en medio de la sociedad. Si usted va a las Sagradas Escrituras, ella misma nos enseña que la Iglesia tiene un sentido contrario a los principios que tienen aquellos que no han conocido a Cristo. La Iglesia tiene valores fundamentados en la palabra del Señor que a través de la historia se han ido poniendo a la naturaleza humana. Se han ido poniendo a esa naturaleza caída, a esa naturaleza de desobediencia, a esa naturaleza que estuvo presente en el huerto de Edén cuando Dios le dice al hombre: no comas del árbol que está en medio del huerto, y dice que la mujer fue engañada y el hombre fue engañado y comieron y desobedecieron a la voz de Dios. Entonces la naturaleza del hombre, como nos dice el mismo libro de Romanos, va contra la dirección y la voluntad del Señor. Dice por ahí el mismo libro de Romanos, dice: no hay quien busque a Dios. No hay. O sea, en los principios en que está fundamentada la palabra del Señor,
en nuestra sociedad actual están desfasados en el tiempo, son opuestos a lo que la gente quiere creer, y por lo tanto la iglesia de alguna forma se termina constituyendo como una pequeña molestia que crece, e incluso una entidad anacrónica, una entidad que no tiene el espacio en medio de una sociedad que no quiere creer en Dios. Y no solo no quiere creer en Dios, sino que tristemente se levanta en contra de la iglesia de Cristo. Hoy en día cualquiera puede profesar una ideología, un pensamiento, conseguir adeptos, conseguir tribuna, defender sus ideas, y se defiende la libertad de expresión siempre y cuando eso no tenga que ver con la predicación del Evangelio de Cristo. Todos tienen derecho a expresarse, a exponer sus ideas, a defender su espacio, y se abren los medios de comunicación y se abren los espacios para que cualquiera plantee sus formas de pensamiento. Pero cuando la iglesia de Cristo quiere hablar de salvación, de perdón, de redención, de vida eterna, entonces es una iglesia anacrónica, es una iglesia que estorba en medio de la sociedad, es una iglesia que habla locura en medio del mundo, es una iglesia que tiene un discurso desfasado en el tiempo, es una iglesia que molesta, que incomoda, porque tiene que decirle al hombre que debe volverse del pecado, que debe dejar su mal actuar, que debe aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y entregarle su vida para que Él transforme su naturaleza. Ese discurso hoy en medio de nuestra sociedad es incómodo, porque cada cual quiere hacer lo que desea hacer. Y la iglesia de Cristo hoy tiene que estar dispuesta a ser rechazada por la sociedad en la que se encuentra. Porque ese es el tiempo en que Cristo decía: levantaos y erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. No hablo solo de nuestro país. Ve alrededor del mundo cristianos que son perseguidos y muertos por su fe en distintos lugares del mundo. Eso aumenta, eso crece. Hace algunos años atrás, hace un par de décadas atrás, en nuestro país, ser cristiano incluso podía ser bien visto. Había un cierto respeto en medio de la sociedad por las personas que creían en Dios. Hoy día no, hoy día son objeto de burla. Y los cristianos hemos perdido la visión, tal vez, de que vamos a ser de alguna manera rechazados por el mundo. A veces intentamos encajar con la sociedad y no nos cuadra cuando el mundo rechaza el mensaje de Cristo. Pero la palabra de Dios es clara. Cuando Jesús les decía a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Y muchas veces pensamos que esa aflicción son nuestros problemas de la vida diaria, que son tal vez estar a veces sin trabajo, estar tal vez pasando alguna enfermedad, pasando algún problema familiar, pasando alguna angustia, y pensamos: sí, es que el Señor me dice que en el mundo tendremos aflicción. No, la Escritura no habla de eso, porque todo el mundo, el que conoce y el que no conoce a Dios, vive esas aflicciones. Toda persona pasa por distintos problemas en la vida. Ese mensaje de Cristo es completo, es para su iglesia, era para sus discípulos, que iban a tener que enfrentar persecución, que iban a tener que enfrentar rechazo, que iban a tener que enfrentar el desprecio de la sociedad, que iban a tener que ir hasta la muerte por su fe. Para esos, Jesús les dijo: en el mundo tendréis aflicción. La palabra del Señor dice: si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Pero por cuanto no soy del mundo, el mundo les rechaza. Porque la iglesia de Cristo no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, lo dice la palabra del Señor, desde donde vendrá nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí está nuestra ciudadanía. Y como iglesia debemos estar conscientes y preparados que el final de los tiempos no iba a ser auspicioso para la iglesia. No se trata de pensar que no vendrán tiempos mejores. Eso el mismo libro de Eclesiastés nos enseña que en el fondo no digamos que todo tiempo pasado fue mejor, porque nunca hablaremos de eso con sabiduría. Lo dice el libro de Eclesiastés. Cuando la Escritura dice que para la iglesia no vendrán tiempos mejores, habla justamente de que al final de los tiempos se iba a manifestar el hombre de pecado, se iba a manifestar el inicuo, iba a crecer la sociedad en torno al camino
que tenía que preparar al mundo para la venida del anticristo, porque entonces es cuando la iglesia de Cristo tenía que ser arrebatada y ser llevada en medio de este mundo. No eran mensajes auspiciosos para la iglesia. Cuando vamos al libro de Apocalipsis y encontramos a la iglesia de la Odisea, que es el último tiempo que le toca vivir a la iglesia, encontramos a una iglesia de la que Dios no declara ninguna virtud, sino que dice claramente, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Una iglesia acomodada, que piensa que sabe todas las cosas, que entiende un montón de cosas a través de la Escritura, tal vez una iglesia educada, una iglesia informada, y que dice, mira, no me hace falta nada. Y Jesús le dice, más no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una iglesia, y le dice, es una iglesia que había perdido la visión, la dirección, de que había sido llamada para ser fiel a su Dios y que tenía que estar esperando cada día de su vida el regreso del Redentor, porque su unión, su comunión era principalmente con Dios y no con la sociedad que lo rodeaba. No es que la iglesia sea enemiga o esté en contra de la sociedad, no es así. Estamos en medio de esta sociedad y la palabra del Señor nos dice, en cuanto estáis en el mundo, luz sois del mundo. Estamos en medio de una sociedad a la que debemos llevar un mensaje de esperanza, de salvación, de redención, pero también tenemos que saber que como iglesia vamos a ser rechazados por aquellos que son enemigos de la fe, vamos a ser rechazados por aquellos que no quieren escuchar el nombre de Dios. Y la iglesia de la Odisea había perdido esta visión y creía que estaba muy bien acomodada, pero Dios le dice, mira, te mando que de mí compres oro refinado en fuego. Porque la iglesia necesita purificación para poder encontrarse con su Redentor. No es que tengamos que pensar simplemente, es que la iglesia debe ser perseguida. No es que deba ser perseguida, es que nuestros principios no encajan con la sociedad en la que vivimos. Nuestro mensaje no encaja con la sociedad en la que nos encontramos. Y tenemos que estar conscientes de que es así. Y aún así debemos seguir hablándole al mundo de un Dios que les ama, de un Dios que perdona, de un Dios que restaura, de un Dios que transforma, de un Dios que hace nueva todas las cosas. Aunque el mundo no quiera escuchar, vamos a seguir diciendo que Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Pero hemos de estar conscientes que el mensaje del Evangelio, en la medida que avanzan los siglos, va enfrentando un mayor rechazo. Y la iglesia debe estar firme en la fe en Cristo Jesús. Pero hoy nos sucede que muchas veces como iglesia, como hijos del Señor, tenemos preocupación puesta en cualquier otra cosa. Y eso le pasaba a la iglesia de Odisea. Pensaba en cualquier otra situación a su alrededor que le satisfacía y consideraba que no necesitaba de nada más. Y como iglesia tal vez nos hemos enredado en muchas cosas de esta vida. E incluso hemos dejado que principios que no van de acuerdo a la palabra de Dios entren a nuestros hogares. ¿Cuántos cristianos hoy día, porque nuestros hijos son universitarios y son educados, hemos sido convencidos de un discurso educado que nos empieza a hacer retroceder en nuestra fe? No hemos tenido a veces la fortaleza, el valor, la decisión para defender al interior de nuestros hogares los principios de la palabra del Señor. Si no podemos defenderlo dentro de nuestros hogares, ¿cómo vamos a defenderlo fuera de ellos? Si no hemos podido plantar el estandarte de Cristo al interior de nuestras familias, ¿cómo vamos a plantarlo fuera de nuestro hogar? Si es mucho más importante para nosotros, de pronto, que nuestro hijo sea universitario, que nuestro trabajo sea estable, que tengamos un buen vehículo en la puerta de nuestra casa, que tengamos buenos beneficios, que tengamos justicia social, la tan mencionada justicia social de la que todos hablan hoy en día. Hay cuántos cristianos discutiendo por la igualdad y por los derechos y pensando que tal vez con este cambio, con lo que se viene, las cosas van a ser mejores para todos. Cuántos cristianos que se están comprando el discurso de que sí, seamos iguales ante la sociedad, que no haya diferencia. ¿Cuántos cristianos que se compraron el discurso de que Jesucristo vino a ayudar a los pobres y rechazar a los ricos y se olvidaron que Cristo a lo que vino fue a salvar y rescatar lo que se había perdido?
Que Cristo vino a morir para que a través de su sangre tuviésemos perdón de nuestros pecados. No vino a establecer justicia social. Cristo vino a redimir al hombre de la condenación del pecado para poder tener entrada al reino de los cielos. No vino a hacer obras de caridad. No vino a darle alimentación a 5.000. Cristo vino a morir para poder perdonar al hombre y reconciliarlo con Dios. Y la iglesia tiene ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. Vino a unir al hombre con Dios. Cualquier otra situación social puede ser resuelta en medio de esta sociedad de una o de otra manera, pero el perdón de nuestros pecados solo podía encontrarse a través de Cristo. Ese es el objetivo de la fe. Ese es el objetivo por el que Cristo viene a esta tierra. Y a todos aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, a todos aquellos a los que Cristo nos ha amanecido, que se ha aparecido en nuestra vida, debemos saber que Él vendrá a buscarnos y debemos creer en nuestro corazón que Él regresará por nosotros y debemos tener conciencia de que mientras más cercana está su venida, más vamos a ser rechazados por la sociedad a nuestro alrededor. No debe ser una sorpresa que cada vez más la sociedad esté contra la iglesia, esté contra nuestros principios, esté contra nuestros valores. No debe ser una sorpresa, hermano. Pero la iglesia no es que tenga que luchar contra la sociedad. La iglesia tiene que estar consciente, velando, sabiendo de que el Redentor va a regresar. Seguimos estando en medio de una sociedad y debemos ser útiles a esta sociedad. Debemos predicar el Evangelio, debemos hacer el bien a nuestros vecinos, debemos servir donde quiera que estemos, debemos ser útiles donde quiera que estemos, debemos ser luz y ejemplo donde quiera que estemos, debemos ser la sal de la tierra donde quiera que estemos, debemos actuar con bien, no debemos devolver jamás mal por bien, nunca tampoco debemos hacer mal a los que nos hacen mal, nunca debemos andar bajo las reglas del mundo, muy por el contrario, debemos andar de acuerdo a la palabra del Señor, cuando Cristo nos enseñó claramente que si nos daban una mejilla había que poner la otra. La iglesia tiene que estar ahí disponible para llevar el mensaje del Evangelio, para llevar esperanza, para llevar ayuda, para poder ser útil en medio de esta sociedad. Por supuesto que sí. Pero muy por encima de eso, el corazón de la iglesia debe estar puesto en nuestro corazón, nuestro ser debe estar puesto en la esperanza de que el Redentor va a regresar por nosotros y nos va a llevar a la patria que Él fue a preparar para nosotros y nos va a llevar a las moradas que Él fue a preparar para nosotros, a tener comunión eterna con el Padre. Esa es nuestra esperanza. Nos dice la palabra del Señor que nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará justicia. La iglesia de Cristo hoy día debe estar concentrada en saber que nuestra redención está cerca. Nos toca resistir con firmeza cualquier embate de esta sociedad contra los principios del Señor en nuestra vida, porque debemos aguantar con firmeza hasta que el Salvador regrese por cada uno de nosotros. Somos la iglesia que quiere ser arrebatada. Somos la iglesia que quiere vivir el tiempo de ver el regreso del Salvador. Somos la iglesia que quiere vivir el arrebatamiento que Cristo prometió a los suyos. Pero ¿está puesto realmente nuestro corazón en ello? ¿O está puesto en el debate cotidiano acerca de lo que encontramos en esta vida? ¿O está puesta en los sueños que podemos tener en medio de esta vida? Es legítimo soñar. Es legítimo proyectarnos, es legítimo pensar que podemos hacer esto o aquello con nuestra vida y trazar nuestra vida en esta tierra de la mejor manera, es completamente legítimo. Pero como hijos del Señor, nuestra mayor gloria, nuestra mayor esperanza
es saber que Cristo vendrá por nosotros. Es saber que Él volverá por nosotros. Y saber que ese tiempo está cada vez más cercano. Que su retorno cada vez es más inminente y que la iglesia debe estar preparada, esperando el día glorioso de la manifestación de Cristo para llevarse a su pueblo. Amados hermanos, cuando vemos a nuestro alrededor cómo ha cambiado toda nuestra sociedad, no nuestro país, todo el mundo, toda nuestra sociedad, y lo contrastamos con la palabra del Señor, nos va a llevar a este precioso pasaje que hemos leído. Levantaos y erguid vuestras cabezas, porque sabéis que vuestra redención está cerca. Que nuestro amado Dios les bendiga. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó con su gracia tierna. Sálvame, Señor Jesús, para que no caiga como el sarmiento en la vid, vida de ti traiga. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó con su gracia tierna. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó con su gracia tierna. Señor Jesús, amado Dios, le damos gracias, Padre eterno, en esta hora, por el tiempo que usted nos ha regalado para pasarlo en su presencia. Hemos podido alabar su nombre, Señor, lo habremos orado en nuestros corazones y, por supuesto, hemos sido bendecidos por el poder de su palabra, Señor. Que nuestro corazón esté, Señor amado, ardiendo, esperando tu retorno, como decía, Señor, el apóstol ahí en Apocalipsis. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Padre de la gloria, que tu palabra martille en nuestros corazones y ponga alerta en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos volver a buscar tu rostro, para que podamos volver a buscar tu presencia, Señor. Y estemos conscientes, Padre eterno, que pronto vienes por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre amado. Te rogamos que bendigas a cada uno de los que verán este programa, a cada uno, Señor, de los que serán alcanzados por tu palabra, que ella, Señor, pueda traspasar vidas, traspasar corazones, Señor eterno,
y producir vida en cada uno de ellos. Te damos gracias y te rogamos, Señor eterno, tu eterna bendición, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.